Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentren. Y bueno, aquí vamos a actualizar un poquito acerca del mercado, específicamente Bitcoin, ¿ok? Vamos a hacer este videito personal Bitcoin y atento porque voy a subir algunos videos cortos de altcoin, ¿ok? No sé por qué hoy YouTube no me quiere dejar conectar en directo, así que vamos a hacerlo en videos parciales. Bueno, mi gente, ¿qué tenemos por aquí en Bitcoin? Gráfico diario, mantengo el rebote a la media de 50 periodos. Listo, terminé. Muchas gracias por estar aquí. No, mentira, calma. Paciencia. Bueno, mantengo el rebote en gráfico diario. Tengo todavía direccionalidad alcista. El ADX está pendiente negativa. El RSI tiene pendiente positiva. Por lo tanto, el rebote lo mantengo. 4 horas. En 4 horas, nosotros esperamos esta caída que me fuera tomando las órdenes de forma parcial. ¿Ok? Ahora sí estamos dentro completo. Todavía falta, tomando en cuenta la hora que estoy grabando este video, 10 de la mañana hora Venezuela, todavía falta que empiece la direccionalidad alcista en gráficos de 4 horas. Por lo tanto, todavía hay chance para entrar. ¿Ok? El ADX lo mantengo pendiente negativa y el RSI está pendiente negativa. Esto también se me falta que gire. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente Bitcoin pueda lanzar otro mechazo a la parte baja. O sea, no es que me voy a meter ahí en 84 y me voy a 100X, porque todavía podemos volver a testear la zona de los 83. Y fíjense cómo aquí, discretamente, 83.300, se ha generado un perfil de volumen algo importante. ¿Okay? Si vamos a gráficos de 1 hora, vemos que el patrón en gráficos de 1 hora es bajista. O sea, nosotros tenemos en gráfico de 1 hora un patrón de short. En mi caso, yo no lo voy a tomar porque yo sigo con mi posición en long que les mostré ayer y antes. La tengo todavía, la mantengo todavía. Por aquí está, miren. ¿Ves? Todavía la mantengo, estoy en rojo, pero todavía mantengo mi posición en long. Entonces yo no me voy a meter en ese short. Simplemente voy a entender que esto puede pasar y lo que te puede dar es una mejor zona de entrada. ¿Okay? Ahora, ¿es garantía de que se vaya completamente hacia abajo? No lo sé. Recuerden que los fines de semana el volumen es bastante bajo. Y si vamos al libro de órdenes, vean en futuros cómo está esto minado entre los 84.000 y 83.200. Entre 84 y 83.200 hay muchas personas que se están colocando en long, que sería toda esta sección. ¿Okay? Entonces puede ser que consigas un poquito más abajo de los 84.000, ¿verdad? O estableces órdenes parciales. ¿Okay? Desde donde está, buscando hasta los 83.000. Pero para eso no te puedes apalancar con tanto dinero. Ahora, si él cae, saca una vela roja, digamos a los 83, ya ahí se pudiese uno apalancar 10X, 20X, 15X, aproximadamente un poquito más. ¿Okay? Entonces esa es la expectativa que podemos tener con Bitcoin. Vamos a revisar bien el libro de órdenes, vamos al caso de Spot. Fíjense que en el caso de Spot se mantienen los niveles que la mejor compra en Spot sería 80.000 hacia abajo. O sea, ese riesgo no se ha quedado. O sea, yo estoy esperando un rebote 89, pero sigue siendo un rebote. Todavía no se nos ha alejado la zona de perder los 80. En Spot también tenemos por la parte baja la zona de los 84 a 83.000. Es la zona un poquito más complicada. Ahora vamos por la parte alta. En Spot hay una pequeña resistencia donde estamos. Ahí donde estamos, que estamos en 84.260. Yo normalmente esos niveles, cuando están muy cerca del precio de entrada, no me gusta tomarlo tanto en cuenta.
ese nivel que tenemos aquí es lo que puede hacer que el precio retroceda un poquito. Ahora, por la parte alta, en spot tenemos los 85, una resistencia, pero la más importante, la más grande, 88.000. Entre 88.000 y 89.000. Ahí es donde está la resistencia importante, donde el precio tal vez le va a costar pasar. O sea, ahí yo creo que el precio, digamos, al llegar a 88, 89, ya hay que tomar ganancias. ¿Okay? Por la parte de futuros, fíjense que también tenemos los 85.000, una resistencia, pero de superarla en futuros estaríamos hablando a la zona de los 88. Ahora, esta gente que está aquí en 85.000, dependerá. El fin de semana es un volumen bajo. De repente habrá que esperar mañana el mercado asiático. Entonces, si usted entra por los 83 y él le sube a 85, tomar ganancia ahí no es malo. Escuche, si usted entra por los 83 y toma en 85 no es malo, porque ahí hay resistencia. En lo personal voy a seguir intentando esperar que esa resistencia me la rompe y me vaya a 89. Si no, pues bueno, me va a salir mal el trade. Tampoco estoy arriesgando mucho. Digamos que unos 2 cafés con un pan dulce, que es lo que puedo perder ahí. ¿Ok? Entonces, en conclusión, Bitcoin, podemos encontrar tal vez un precio entre 84 y 83 para meternos en long. La primera resistencia estaría entre los 85 y 86 y la segunda en los 89. Y me mantengo en esa situación en long, porque el patrón de gráfico diario me dice que es para arriba. Si me sale mal y esto se desploma, o sea, me pierde los 80 en futuro, me va a sacar el stop. Entonces ya ahí cambiaría y al perderme los 80 me prepararía para agregarle unos 2 cafés más, pero a spot. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado, espero que haya sido de útil esta información. Atento que voy a subir un par de altcoins que se ven interesantes, pero lo voy a hacer en video individual. Un fuerte abrazo. Chao. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad.